Hoy jueves la tenemos a Ingrid Lasser desde La Plata con las noticias políticas. Siempre está los miércoles, pero hoy tenemos día y horario especial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manu, a vos, a todos los oyentes. Bueno, hoy cambiamos de día, espero que sigan escuchándonos igualmente, ¿no? Al igual que los miércoles. Bueno, hoy tenemos también de vuelta, ¿no? Noticias de la semana política, como siempre, más allá de haber alterado el día. Y tenemos ya un poco de mayores noticias un poco más frescas, ¿no? Respecto al presupuesto que se estaba discutiendo ayer en el Senado de la Nación. Bueno, sabemos que en la madrugada de hoy 45 senadores votaron a favor del presupuesto, que bueno, ya lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo en esta columna, desde que por lo menos se presentó el proyecto de ley, que lo venimos analizando y que sabemos que implica un recorte brutal en distintas áreas del Estado para transferir esos recursos a sostener, digamos, el pago de intereses de deuda, ¿no? La verdad, hoy obviamente no, ya venimos hablando mucho del tema del presupuesto en detalle, se puede hablar, digamos, se pueden escuchar las columnas anteriores en las que hablamos de esto, y sobre todo hoy le quería prestar atención principalmente al contexto en el que se aprueba este proyecto de ley, ¿no? Sobre todo en base a unos reagrupamientos dentro del peronismo, específicamente, ¿no? Lo que tiene que ver con la salida de Mirkin y de Alperovich, diputados por Tucumán, senadores por Tucumán, del interbloque de Argentina Federal que preside Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Ya la semana pasada veníamos hablando de una discusión bastante grande que se dio en el Senado en lo que tiene que ver con la firma de los dictámenes, ¿no? Para debatir el presupuesto. Que bueno, justamente una discusión muy fuerte entre Pichetto y el senador de Formosa, Mayans, que bueno, da cuenta, ¿no? A las claras de que a Pichetto no le está saliendo nada barato el tema del dialoguismo, ¿no? Con el gobierno nacional. ¿Por qué? Puntualmente porque justamente es el que representa en el campo legislativo a las provincias, y sobre todo las provincias que se están viendo muy afectadas por la situación económica que estamos viviendo actualmente, pero también con este nuevo presupuesto, ¿no? Muchas cosas que implican retrocesos, que igualmente muchas llegaron a determinados acuerdos y firmaron el famoso pacto fiscal con, Rogelio Frigerio, pero digamos en representación del gobierno nacional, ¿no? La verdad me parece que es interesante ese aspecto y sobre todo también el descontento de otros senadores o de otros representantes de las provincias, como por ejemplo la provincia de La Pampa, y también, por ejemplo, el tema de Mayans en Formosa, puntualmente, que, digamos, por el momento ellos no están diciendo que van a salir del bloque, pero, digamos, ya dejaron un poco librada esa posibilidad, ¿no? También hay que decir que tanto Alperovich como Mirkin se acercaron un poquito más al bloque que integra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, justamente una de las claves por ahí del principio incluso de su discurso en el Senado, bueno, se estaba hablando de que no se votaba una ley de presupuestos, sino una ley que directamente bregaba por un supuesto déficit cero que era irrisorio, que digamos que era falaz incluso y que no iba a llegar nunca, y de hecho dio bastantes ejemplos, ¿no? De cifras, por ejemplo, en los casos como Portugal, Grecia, que han sometido sus presupuestos nacionales a esta meta del déficit cero por los designios, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional. Claro, bueno, no hay un dato de alguien que haya aplicado esta fórmula y le haya ido bien, ¿no? Exactamente, bueno, incluso la experiencia argentina misma. El presupuesto que se había votado para el año 2001, para el ejercicio 2001, tampoco funcionó, ese déficit cero no se cumplió, incluso, bueno, ya sabemos lo que sucedió en el 2001 en Argentina, ¿no? Con un default tremendo, una crisis estructural del sistema económico, pero también del sistema político, ¿no? De representatividad política. La verdad es que por lo menos es interesante prestarle atención, creo, a ese aspecto del discurso de la senadora, sobre todo porque, bueno, justamente muestra a las claras que no funcionan esos programas económicos y que ya no han dado resultados y que tampoco nadie está inventando la pólvora, sino que son recetas, podríamos decir, un poco, arraigadas en un pasado que nunca funcionó. Y la verdad es que, bueno, que es interesante también, ¿no?, ese dato respecto a lo que fue el debate en el Senado, pero también, digamos, volviendo un poco a lo contextual, ¿no?, y sobre todo en el espacio del peronismo, estas reconfiguraciones que venía mencionando, también podemos ver hay ciertos referentes que se están articulando, ¿no?, en función de cierta unidad en la diversidad, como la llaman ellos, de cara a lo que es el escenario electoral en el 2019, ¿no? Por ejemplo, lo que es la vuelta de Felipe Solá, de Héctor Daer, de Hugo Moyano también,
al Partido Justicialista y los acercamientos de Pino Solanas, que es también senador, a un posible frente con el kirchnerismo en el 2019. ¿Qué pasa con Pino Solanas? Igualmente, ¿no? Tiene que renovar su banca como senador. Él pretende hacerlo, pero esta vez con un frente, digamos, integrado, ¿no? Por el kirchnerismo específicamente, a diferencia de antes, que Pino Solanas entró como senador, recordemos, en UNEM, que era el frente que había hecho con Elisa Carrió. Podemos ver cómo en 6 años cambia muchísimo la política argentina, ¿no? De estar con Carrió a querer integrar un frente con el kirchnerismo y bueno, y Elisa Carrió formando parte de este gobierno, ¿no? ¿No existe la posibilidad también, aunque ya se aleja, pero digo, Massa no en este bloque junto al kirchnerismo y Pino Solanas no? Y la verdad es que Sergio Massa es un caso bastante, por lo menos que no se sabe a ciencia cierta qué va a suceder con Sergio Massa. Yo creo que está empezando a abrir algunos canales de diálogo, digo, nunca dejó de hablarse, por ejemplo, con Guado de Pedro, que es referente de la Cámpora, nunca dejó de hablarse con Andrés Larroque, incluso con Máximo Kirchner. Digo, hay puentes de diálogo tendidos entre Massa y el riñón duro, podríamos decir, del kirchnerismo, pero no es en este momento, por lo menos, el horizonte posible, ¿no? Esta cuestión de una posible alianza. Sí, yo creo que Sergio Massa ha tenido algunas declaraciones en las que por lo menos ha dicho, bueno, estoy en realidad nunca dejó una negativa fortísima, digamos, anteriormente sí lo había hecho, pero ahora está como un poco más apaciguado, si se quiere, y menos furibundo contra el kirchnerismo, está atacando un poco más al gobierno, digo, bueno. También sabe que los números claro, no le dan como para ir solo o con los dos que había nombrado en algún momento, ¿no? Urtubey y el otro era Pichetto, ¿no? Pichetto y Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Sí, digo, y respecto a Massa también, ¿no? Esto de más allá de las individualidades y de lo que uno pueda pensar de cada dirigente, me parece que bueno, más allá de más tarde, más temprano que hayan despertado de este letargo, ¿no? Que en los que estaban sumidos en estos 3 años, es interesante por lo menos ver qué va a pasar con el peronismo y cómo se van a empezar a articular todas esas individualidades, si se constituye también una instancia superadora del peronismo. Digo, sabemos que claramente la derrota en su momento del kirchnerismo fue por una falta de articulación, por una parte, digo, bueno, obviamente había otros elementos también, por supuesto, pero sobre todo también una falta de articulación dentro del propio peronismo, ¿no? Y actores que se han ido, bueno, por ejemplo, Sergio Massa, bueno, Alberto Fernández, que ahora volvió, Felipe Solá, incluso con lo que fue la 125, hay ciertos reagrupamientos que se están dando que, bueno, que permiten por lo menos vislumbrar un horizonte posible para el peronismo de cara a competir en las elecciones del 2019, que Cambiemos incluso está muy convencido de que las va a ganar. Digo, y sobre todo con la figura de Mauricio Macri para la reelección, no se está hablando de otro candidato. Bueno, el desafío, creo yo, en este momento del peronismo tiene que ver con definir ciertos candidatos, por lo menos 2, 3 candidatos que puedan competir en una interna y que, digamos, que tenga más votos, claramente va a ir en la fórmula electoral, pero digo, creo que un error del pasado del kirchnerismo fue ese tema, ¿no? De, bueno, tratar de meter un candidato a dedo y que finalmente hacía ruido, incluso dentro de los propios sectores cercanos, ¿no? Y que siempre estuvieron al lado de Cristina. Y la verdad me parece que por lo menos viene planteándose otro panorama y por lo menos es interesante para analizar qué va a pasar, ¿no? De cara al 2019. Un año muy complejo y que, digo, Cambiemos claramente tiene serias chances de ganar la elección si no hay un reagrupamiento del peronismo que tenga una posibilidad, ¿no? Porque la verdad es que, digo, pueden ir separados y listo y ya y perder la elección, claramente, pero bueno, creo que el desafío está en justamente constituir esa unidad y tratar de dejar justamente las individualidades de lado. Digo, el desafío, por ejemplo, en el caso de Sergio Massa es tratar de, bueno, correrse un poco de ese lugar de la ancha avenida del medio, jugársela un poquito más y claramente, digo, conquistar al electorado, si se quiere, desde otro lugar, porque claramente Sergio Massa es una persona que se ha mantenido muy justamente en el medio en estos años y que eso le trajo un costo político, al igual que, bueno, en este caso, como decía antes, a Pichetto ese dialoguismo, ¿no? Le costó un poco políticamente en la referencia legislativa. A ver, claramente Pichetto no es que murió políticamente en el ámbito legislativo, sino que, digo, se viene debilitando ciertas, por lo menos, aristas de discusión con los gobernadores puntualmente, ¿no? Exacto.
Bueno, así que el presupuesto completamente aprobado. Yo los escuché ayer un poco a Pichetto también, después a Cristina, con dos discursos totalmente diferentes, ¿no? Pichetto, por un lado, diciendo que bueno, que había que votarlo porque de todas formas el que iba a pagar el plato si no se aprobaba, no sé, eran las universidades, el colegio, ¿no? Los lugares, y después, bueno, también habló Cristina desde otro punto de vista totalmente. Sí, bueno, claramente, a ver, si se aprobaba ese presupuesto, que bueno, finalmente se aprobó, claramente las universidades, las escuelas, todos van a tener un costo altísimo, decíamos ya, ¿no? Hace un par de semanas, el tema de los recortes enormes, abismales, en lo que es infraestructura, en lo que es salud, en lo que es educación puntualmente, y digamos, todas áreas del Estado en las que claramente empiezan a recortar y que eso se va a terminar notando muchísimo más. O sea, el impacto de la crisis económica que estamos viendo actualmente se va a reforzar, si se quiere, con este presupuesto aprobado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, o sea, creo que estamos un poco entre la espada y la pared, ¿no? Si se aprueba o no se aprueba, quizás la situación sea básicamente muy similar. Quizás puede variar o no, pero la verdad es que creo que no tendría tantas variantes si se aprobaba o no se aprobaba, si, digamos, en términos de los perjuicios que iba a haber para el ciudadano de a pie, ¿no? Venimos con un presupuesto 2018 que tenía supuestamente ciertas partidas un poco más grandes, ¿no?, que las que se votaron en este último presupuesto, y sin embargo notamos que en la cotidianidad los argentinos la estamos pasando bastante mal. La verdad es que, bueno, en ese sentido, ayer justamente Nicolás Dujovne, por ejemplo, dijo que que no se había hecho un ajuste de semejante magnitud en el Estado sin que cayera el gobierno, ¿no? Y la verdad a mí, yo no sé mucho qué decir respecto a eso, porque realmente me provocan muchas cosas, lo que dijo el ministro puntualmente. O sea, bueno, venimos de un año en el que el ajuste se hizo presente no solo en la cotidianidad, sino en la macroeconomía también. Pero la verdad es que es interesante, ¿no?, que un ministro de Economía diga eso con total impunidad, o si se quiere, que la impunidad que le da un blindaje mediático bastante forzoso, ¿no? La verdad esa frase creo que va a quedar en los manuales de historia, si es que siguen existiendo, ¿no?, para dentro de unos años. Estaba en Estados Unidos cuando dijo eso, fue a dar una charla, estaba allá, ¿no?, me parece. Exactamente, ¿no? Sí. Y en lo el dijo mismo... muy campante, sí, ¿viste? Sí. Y en el mismo día renunció Triaca también, digamos, ese... Exactamente, sí, bueno, ahí tenemos también otro puntal de lanza, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, está bien, venía ya medio degradado Triaca, ¿no? De ministro pasó a secretario de Trabajo, y creo que pasó justamente también a la órbita de un ministro de Producción como Dante Sica, que viene teniendo cada vez más protagonismo, y es llamativo, la verdad, que Dante Sica tenga cada vez más protagonismo, no a nivel público, es casi... Digo, obviamente Dujovne tiene muchísimo más protagonismo, pero digo, está empatando de alguna manera más de una vez con Dujovne en las apariciones públicas, en la referencia de distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y bueno, Triaca ya estaba un poco desdibujado al respecto. Claramente creo que, bueno, la gestión de Triaca fue paupérrima para los trabajadores, puede ser exitosa para los empresarios, para el gobierno, para quien sea, pero para los trabajadores claramente fue terrible, ¿no? Sobre todo, bueno, las medidas antiderechos para los trabajadores, la mínima intervención del Estado en las paritarias nacionales, el no llamado a paritarias más de una vez, digo, la paritaria nacional docente nunca se llamó, por ejemplo, y sobre todo también la cantidad de despidos que se vienen dando en el Estado y en distintos ámbitos, ¿no?, de la economía argentina, desde que inició la gestión de Macri, y específicamente Triaca al frente del ex Ministerio de Trabajo. De hecho, o sea, ahora desde un informe del Centro de Economía Política Argentina, hasta el 31 de octubre hubo, en el año 2018, digamos, solamente 60.000 despidos casi. Y sobre todo la mayoría de los despidos eran en el sector industrial. Un poco lo veníamos diciendo también la semana pasada con esto del dato del INDEC de la caída de la industria, ¿no? Y la verdad es que, bueno, justamente creo que eso es una foto bastante importante de lo que fue la gestión Triaca y sobre todo lo que es la gestión del gobierno, ¿no? Los intereses del gobierno, de a dónde apuntan claramente, a la pérdida de empleos formales, si se quiere, y, bueno, tratar de empezar a esta cosa del emprendedurismo, ¿no?, que Gabriela Michetti también lo ha dicho muchas veces en los medios de comunicación,
y que, bueno, claramente es un modo de entender el funcionamiento del mundo laboral, ¿no?, en un país. La verdad es que por lo menos es para destacarlo, ¿no? Digo, el presupuesto también se aprobó en este contexto, ¿no? Y sobre todo pienso que, bueno, que justamente no es casual que Triaca lo haya anunciado ahora, ¿no?, justo en el momento en el que se estaba aprobando el presupuesto, un día después, digamos, y sobre todo que bueno, pasa esto de que justamente se va después del G20. Se va el 3 de diciembre, Triaca, no se va ahora, anunció su renuncia ahora, pero en realidad se va el 3 de diciembre. Entonces creo que también eso tiene que ver con un poco cómo interpreta el gobierno, ¿no?, el mundo del trabajo vinculado también con esto de el mundo, ¿no? Como siempre decimos acá, el mundo para el gobierno nacional es claramente los organismos financieros e internacionales, ¿no?, de crédito. La verdad es que por lo menos creo que justamente la aprobación del presupuesto implica un poco esto, ¿no?, de alguna manera congraciarse con ese mundo, ¿no?, al que apunta Cambiemos específicamente, y que bueno, que justamente le salió bien de alguna manera la jugada. Vamos a ver, digamos, a largo plazo qué sucede con la economía en el país, y sobre todo, o sea, no solo las variables macroeconómicas y si hay déficit o no hay déficit, sino también lo que viene pasando socialmente, ¿no? Exacto. Así que bueno. ¿Qué pasa con Aerolíneas Argentinas? ¿Cuál es la situación, el vaciamiento? Sí. ¿Qué sucede? Antonia habla siempre de Aerolíneas con su papá. A mí me mató eso, realmente. Una nena de 7 años hablando con tanta propiedad, teniendo un padre que la verdad habla bastante mal. Me parece que por lo menos es difícil de creerlo, ¿no? Y la verdad es que no sé quién lo asesoró a Mauricio Macri para que diga eso. Bueno, le hago un paréntesis. Que algo que me indignó realmente es, hace unos días estaba de forma viral un video de donde habló en Colombia sobre cuando fue el G20, presentando el G20, que lo recibieron. No sé si lo viste, que dice, bueno, como lucharon en algún momento cuando yo era presidente de Boca, Bermúdez, y no quedó otro jugador. Yo pensé que estaba trucado el video y lo buscamos con unos amigos, lo buscamos en YouTube, en un canal oficial del país, y no, la verdad que dijo eso, 28 segundos habló nada más. Bueno, y claramente de esos 28 segundos la mitad fueron sobre fútbol, ¿no? Una breve introducción y directamente Boca. Bueno, la verdad un poco de vergüenza ajena, ¿no? Que un presidente de la nación todo el tiempo recurra al fútbol para hablar en realidad de otras cuestiones, o para no hablar de otras cuestiones, mejor dicho, ¿no? Y la verdad es que eso da muestra, digamos, de lo que apunta discursivamente el gobierno. Sobre todo, bueno, justamente hablando de esto de que decíamos hace un cachito, del tema de, bueno, ¿quién lo asesoró para que diga lo de Antonia, no? Bueno, claramente hay una política comunicacional y discursiva del gobierno que apunta, ¿no?, a este tipo de pequeñas distracciones, que nosotros nos enojemos, por ejemplo, por esto de Bermúdez, etcétera, o que nos enojemos porque hable de Antonia, y no nos enojemos porque, no sé, está intentando vaciar a Aerolíneas Argentinas, y sobre todo tendiendo a una desfinanciación, ¿no? Justamente estábamos hablando de un desprestigio, en principio, para después, digamos, legitimar de alguna manera el vaciamiento de la empresa, y también incluso, ¿no?, una posible privatización, quizás, más allá de que Guillermo Dietrich haya salido a decir que no era así. Bueno, claramente yo ya no sé qué creer, ¿no? Y digamos, no me genera demasiada confianza ningún funcionario del gobierno nacional cuando dicen no vamos a hacer tal cosa. Digo, justamente hoy se cumplen 3 años del debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli para el balotaje, y claramente ahí podemos ver en la comparativa, ¿no?, esta cosa de, por ejemplo, de Mauricio Macri diciendo que no iban a devaluar, que no iban a ajustar, que no iban a ir con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, claramente estas cosas no se cumplieron, incluso se profundizaron en algunas cuestiones que, bueno, no venían tan bien en el país, y la verdad es que, bueno, la credibilidad se les cae un poquito, ¿no? Vuelvo a Aerolíneas porque me voy un poco de tema, ¿no? Claramente, digamos, esto no pasó esta semana con estas cosas de Macri, por ejemplo, diciendo esto de Antonia, ¿no? Que justamente, ¿por qué se malgasta en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y ¿por qué se sostiene este conflicto? Sino que esto viene ya desde que asumió Mauricio Macri, claramente, ¿no? Una tendencia a querer empezar a recortar cuestiones dentro de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salida de los vuelos a Barcelona, que los sacaron directamente este año,
si no me equivoco, a principio de año, y también el tema que afloraron las low cost, ¿no? Las empresas low cost que tienen demasiados beneficios de parte del gobierno nacional y que claramente justo esta semana, ¿qué pasó? Bueno, se autorizó el aeropuerto del Palomar definitivamente para que se puedan hacer, digamos, vuelos desde ahí, ¿no? Que, por ejemplo, empresas como Flybondi puedan salir desde el Palomar sin ningún tipo de problema, ya con la plena autorización del Estado Nacional. Entonces, digo, es un ataque que ya viene siendo, por lo menos por goteo, ¿no? Y que ahora está teniendo como su punto más álgido en estas cuestiones más públicas. Y sobre todo el argumento del gobierno bueno, que la usaron a la pobre Antonia Macri, me da un poco de pena realmente porque es una menor de edad, la usaron a la nena para decir básicamente que no se construyen jardines, hospitales, escuelas porque se está malgastando el dinero de los argentinos en aerolíneas argentinas, ¿no? Y sobre todo el tema de lo que pasó este fin de semana puntualmente con las grandes lluvias que hubo en la zona de Buenos Aires específicamente, pero también acá en la zona de La Plata y toda esta zona, que se inundaron muchísimos lugares, ¿no? Y que nuevamente los vecinos volviendo a reclamar por la falta de obras hidráulicas, ¿no? Que prevengan justamente este tipo de situaciones. ¿Qué hizo Mauricio Macri? En vez de decir, bueno, vamos a hacer las obras o haberlas hecho, ¿no? Desde que inició su gestión de gobierno, no, salió a achacarle a aerolíneas argentinas que se malgastaba el dinero, ¿no? Que se derrochaba el dinero en aerolíneas argentinas cuando se lo podría utilizar en obras. Y la verdad es que, bueno, si no se hacen obras es por una decisión política del gobierno, no es por aerolíneas argentinas claramente. El gobierno mismo fue el que en este presupuesto, y vuelvo al presupuesto porque me parece que es la fuente, ¿no? de todo esto. En el nuevo presupuesto reducen partidas en áreas de infraestructura y de obra pública, ¿no? Y también en salud y en educación. Entonces los jardines, las escuelas, los hospitales, las obras hidráulicas para prevenir las inundaciones, no las hace el gobierno porque justamente está destinando ese dinero para pagar intereses de deuda. Y, también hay una decisión política y claramente, que puede ser cuestionable, yo claramente la cuestiono desde el lugar donde me paro para hablar de esto, pero que es una decisión de ellos, no es la culpa de los trabajadores de aerolíneas argentinas específicamente, ¿no? No, seguramente que esa es la principal, y además el tema de las inundaciones es un problema que viene de años, ¿no? No solamente de ahora, ni de los 5 anteriores, ni los 10, es grandes obras que necesita tal vez, como es La Plata o Buenos Aires, grandes obras, ¿no? Para apelar un poco las lluvias. Sí, ni hablar, y la verdad es que por lo menos a mí me hace muchísimo ruido cuando se dice esta cosa. También lo hicieron con otros programas del Estado como el Fútbol para Todos, ¿no? Que decían que si sacábamos el fútbol para todos se iban a construir hospitales también, ¿no? Siempre la cuestión de las escuelas, los jardines, los hospitales, y claramente no se hizo, ¿no? Y ahora, se paga el codificado, por ejemplo, para ver fútbol, que puede gustarte más o menos la decisión, pero me parece que hay como una tendencia, por lo menos, a justificar, ¿no? Hay ya economistas del régimen neoliberal que vienen fogoneando en medios como La Prensa, que siempre fue un medio muy de derecha, muy liberal y sobre todo muy tendiente al sector privado, que vienen diciendo que mantener una aerolínea estatal es romantizar la soberanía, ¿no? Y que justamente el Estado, en este caso, en este año puntualmente, gasta 200 millones, de dólares en aerolíneas, o sea, más o menos $548.000 por día. Y la verdad es que uno se pone a pensar en las cifras, y lo venimos diciendo acá siempre, ¿no? ¿Cuánto se rifa el gobierno en el pago de intereses de deuda en este nuevo presupuesto, por ejemplo? Pero sobre todo en lo que es la licitación de LEVAX, de LETES, de LELIX, para mantener al dólar en su momento, en las últimas corridas cambiarias, ¿cuánta guita rifaron a la nada Nisman, ¿no? Porque claramente para mantener la especulación financiera terminaron rifando dólares. Entonces, ¿la culpa es de aerolíneas o la culpa es de un Estado, ¿no? Que tiene la concentración financiera como un objetivo principal, mientras, el resto que ajo y agua, ¿no?
y que justamente, digamos, garantizan beneficios para unos pocos, ¿no? Y está ausente, digamos, en muchísimas otras cosas que realmente harían falta para la sociedad, ¿no? Y la verdad es que con esto yo no estoy diciendo necesariamente que ya van a privatizar la empresa, ¿no? Pero sí empiezan un proceso de desgaste, de deslegitimación de lo público, de una manera para que la privatización esté mucho más cerca de ser realidad, ¿no? Y si arrancan con aerolíneas, digamos, también va a haber que prepararse para que, digamos, para la privatización, o por lo menos el desgaste también y el desguace de otras empresas que en este momento tiene el Estado, ¿no? Y por ejemplo pienso en YPF, que es de gestión estatal hasta nuevo aviso, ¿no? Y esto ya lo vivimos claramente, la privatización de empresas estatales, o por lo menos el vaciamiento, ¿no? de estas empresas, y bueno, después el posterior argumento de decir, bueno, no, mirá, están dando pérdida, el Estado no tiene por qué mantener a estas cosas, listo, la privatizamos, ¿no? Y bueno, y volvemos a esta misma espiral de siempre, ¿no? Que ya la vivimos y que, digamos, volvimos a restatizar, pero ahora claramente están volviendo a querer deslegitimar estas empresas públicas. Digo, la gestión de Mariano Recalde durante el kirchnerismo, cuando se recuperó Aerolíneas Argentinas, fue muy vapuleada, muy criticada por, en ese momento, la oposición, los que ahora son gobierno, ¿no? Por el tema del déficit. Siempre el problema de ellos es que los números no cierran en un Excel, ¿no? Y no se preocupan por los beneficios sociales, en todo caso, que en su momento daba la empresa. Entonces, la verdad, bueno, vuelven todo el tiempo estos tironeos que son la grieta profunda en la Argentina, ¿no? Esto de la grieta no es nada nuevo, viene desde que existimos como país. Incluso antes de que existiéramos como país, creo yo, pero bueno, digo, esta grieta entre los que opinamos, digamos, que el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas áreas y los que opinan que claramente no. Entonces, la verdad es, por lo menos, interesante tratar de visibilizar este tema de el próximo vaciamiento, ¿no? de Aerolíneas Argentinas, que se viene dando este desgaste, digo, desde que inició la gestión de Mauricio Macri, y se va a seguir dando, digamos, y que va a ser un terreno bastante pantanoso para meterse, porque la verdad es que ahí hay muchos intereses, ¿no? En el medio de distintas compañías privadas, no solo las low cost famosas, sino de otras empresas privadas que tienen muchas rutas dentro de Argentina y que tienen, por supuesto, muchísimos beneficios. Bueno, y lo mismo, hay problemas también con el combustible, que ha aumentado un montón de veces, algunas bajas porque habían aumentado de más, algunas empresas, pero digamos sigue aumentando constantemente. Sí, y va a seguir aumentando, aunque el precio del petróleo, digamos, esté en caída, ¿no? Más allá de que ahora se disminuyó un poquito la caída del precio del petróleo, había caído un poco más abruptamente en los días anteriores, pero bueno, es parte también un poco de la política energética, ¿no? Del gobierno, que decidió no intervenir en los aumentos del combustible, puntualmente. Y sobre todo, digo, esto se lo debemos a la pesada herencia de Aranguren, pero también Javier Iguacel tiene su papel en este lugar, ¿no? Y sobre todo, bueno, justamente Iguacel dijo hace pocos días que en 2019, si el petróleo y el dólar, digamos, se mantienen en los niveles actuales, los valores de la nafta y, bueno, en realidad de todos los combustibles, se van a regir solamente por la inflación. Así que, bueno, claramente no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque nuestra cuestión financiera es bastante endeble, bastante, digamos, es como esta cosa de la persona que tiene defensas bajas, ¿no? Y que alguien estornuda y ya se enferma. Lo mismo le pasa a nuestra economía. Entonces, la verdad es que yo pondría con muchísimas pinzas el tema de, sobre todo, de la suba o no del dólar. Que plantea Iguacel que va a estar bastante planchado en el 2019. Bueno, claramente no sé si va a pasar. Y la verdad es que uno de los motivos por los que va a aumentar la nafta, ¿no? en estos días, seguramente más a principios de diciembre, es que justamente a partir del 1 de diciembre se actualizan los impuestos a los combustibles por el índice de precios al consumidor. Y esto ya había pasado en junio y en septiembre también, lo que implicó, digamos, que aumente más todavía los combustibles. Y en el caso del gasoil, por ejemplo, aumenta a 68 centavos por litro, no es mucho, pero bueno, justamente es un 2% del valor actual en YPF específicamente, ¿no? Y para las naftas, un peso con 2 centavos, bueno, eso se va a ver, los 2 centavos, viste que se ven mucho cuando cargas mucho, pero bueno, justamente también en YPF va a aumentar, digamos, ese porcentaje del 2,7%. Bueno, alrededor de 50 pesos va a estar el litro.
Exactamente, 50 pesos el litro de nafta super, ¿no? Sí, hablando de la más baja, la super. La super. Y la verdad es que, bueno, claramente aumenta por este índice de precios al consumidor que mencionaba anteriormente, pero también porque las petroleras, digamos, pretenden de alguna manera recuperar todas las ganancias que perdieron durante este año, ¿no? Tanto por la devaluación que hubo en el país. Hay un punto negativo todo, en esto, me parece, son las fábricas de bicicleta. Hay mucho más bicicleta en todos lados. Claro, bueno, por lo menos la producción de bicicletas puede llegar a aumentar, aunque mucha gente debe apostar a los usados, claramente, o a la caminata, ¿no? Exacto. Que es el medio de transporte más básico. Bueno, en algunos casos no, pero digo, claramente esta cuestión de las empresas no nuevamente queriendo sacar rédito de, bueno, no los culpo, ¿no? Por algo son empresas y se mantienen. Pero sacar rédito, digamos, de evaluaciones y de cosas que a nosotros puntualmente como ciudadanos nos hacen tan mal en la economía cotidiana, la verdad es bastante triste. Digo, sin ir más lejos, con el tema del gas había pasado lo mismo, después se dio marcha atrás. Y me parece que ahora con el tiempo, más allá de la imagen que habían creado de algunos funcionarios del gobierno anterior, como es Clarín, ¿no? No sé, de Moreno, digo, me parece que cada gobierno necesita por ahí un poco, un malo, entre comillas, poniendo los puntos a estas grandes empresas y controlando estas cosas, ¿no? Para que después no manejen los precios tanto de esto, digo, los yerbateros, el que maneja la harina, el que maneja los fideos, el que sea, ¿no? Sí, bueno, y digamos, esto del aumento de combustible, como siempre decimos, se traslada a los precios. Y digo, respecto a eso, no hay una Secretaría de Comercio que se encargue justamente de garantizar que por lo menos los productos básicos estén accesibles. En la canasta familiar, por lo menos, ¿no? Y cada vez es más costoso llegar digamos, a llenar el changuito, si se quiere, o por lo menos a tener, digamos, productos de primera calidad, si se quiere, ¿no? Últimamente están aflorando muchísimo más las marcas que antes ni siquiera aparecían en las góndolas, digo, no se las conocía. Bueno, y quizás uno elige terminar comprando esos productos porque la primera marca está carísima, ¿no? Y es inaccesible. Y digo, productos básicos como la leche, no estoy hablando de una cerveza que, bueno, que claramente uno no la concibe como un producto básico. Pero la verdad es que es interesante también pensar eso, ¿no? Cómo se va trasladando todos los aumentos estos en la vida cotidiana. Y digo, más de una vez nosotros hablamos mucho de las variables macroeconómicas, pero digo, todas estas cosas se van traduciendo en eso, ¿no? Y sobre todo en lo que es el vínculo de las empresas con el gobierno puntualmente y la concentración que tienen estas empresas y sobre todo el Estado dejando un poco al azar, ¿no? De esta mano invisible del mercado, el control de la economía, básicamente. El control de la economía en este momento no sé si lo tiene tanto el Estado, por lo menos lo tiene, pero en un porcentaje bastante reducido respecto a lo que es el general de las distintas empresas, de las distintas entidades financieras y sobre todo de los especuladores, ¿no? Sí, hay un poco de descontrol por eso, por darle a todos un poco lo que quieren, digamos, darle el camino libre. Yo creo que vinieron a eso, ¿no? También a allanar el camino para que haya especulación, para que haya mayores beneficios para las empresas. Estamos hablando también de las empresas de los servicios públicos, que es algo básico también para la cotidianidad de la gente y que sabemos que vienen cada vez habiendo más aumentos, no solo en el gas, sino en la luz. Ahora también se está discutiendo el tema del agua, para aumentar nuevamente. Digo, van pasando todas estas cosas, ¿no? Y nosotros, digamos, un poco dormiditos de alguna manera. Y por lo menos tratamos acá en este espacio, ¿no? De decir más o menos todo lo que viene pasando. Y o por lo menos escuchar otra mirada también. Exactamente, escuchar una mirada por lo menos, no sé, distinta a lo que vienen haciendo los distintos medios de comunicación que siguen legitimando, más allá de que algunos ya quieran correrse un poco de ese lugar, ¿no? Digo, pienso en Carlos Pagni, justo que esta semana leí una nota en La Nación de él que decía, bueno, cuestionando un poco el tema de la causa de los cuadernos contra la expresidenta, y sobre todo diciendo, bueno, pero al final no hay ninguna prueba.
y digo, La Nación, el mismo medio que había sacado en su momento la bomba, ¿no? Que iba a ser la bomba supuestamente del año, bueno, cada vez se viene cayendo más esa causa. Sí, Vienen, y que si digamos, ya no les está funcionando la distracción de Cristina tampoco. Si uno revisa todos los días todos los medios, o por lo menos los 4 o 5 más importantes, está bien marcado, ¿no? ¿Qué esconde cada uno? ¿Qué muestra? ¿Qué quiere mostrar cada uno? Exactamente. Bueno, como decimos siempre, cada medio construye su agenda y, digamos, puede ser más o menos cuestionable, pero claramente responde a cierto interés que siempre es bueno saber de quiénes son los medios de comunicación, sobre todo los medios grandes, por supuesto, que consumimos diariamente. Para saber también quiénes nos hablan. Bueno, acá siempre, por lo menos, yo trato de pararme desde el lugar más sincero posible. Creo que todos sabemos más o menos de qué lugar estoy hablando. Eso, obviamente, pero todos los datos son verídicos, no hay mentiras en los datos. Eso es lo más importante. No, ni hablar. Los datos siempre avalan, digamos, por lo menos la posición que uno toma. Después, bueno, uno puede discutirla o no, pero siempre, digamos, con datos que tratan de no ser tendenciosos, ¿no? De alguna manera. Son datos que, bueno, son contundentes y que forman parte de lo que viven cotidianamente los argentinos. Bueno, la encontramos en Facebook como... Me pueden encontrar como Ingrid Zetlaser, justamente para, bueno, chequear datos si es necesario, si se me olvidó alguna fuente de información o lo que sea, lo podemos charlar y también, bueno, por supuesto, bienvenidas las críticas o bueno, no sé, algún tipo de discusión. No hay ningún problema, siempre, por supuesto, en el marco del respeto. Bueno, muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles 5:15 de la tarde. Exactamente, hasta la semana que viene.